Crea tu propio ritual de motivación. Y esto es súper importante. Hoy vamos a hablar de hábitos. Y un hábito no es más que un comportamiento, es una conducta que repetimos continuamente. O sea, un hábito puede ser un pensamiento o una acción. Un hábito puede ser, por ejemplo, que tú pienses mal de alguien siempre. Eso también es un hábito. Si tú hay alguien, por ejemplo, que no te cae tan bien y siempre piensas de forma negativa, eso es un hábito. O sea, un hábito no únicamente es una acción física, sino que también es un pensamiento, porque es una conducta que se repite una y otra vez. Bueno, voy a enseñaros esto, vamos a hablar de esto que tengo aquí, de hábitos, ¿vale? De la trilogía que he escrito. Todo hábito siempre sigue el mismo proceso, y es el siguiente. 1. Señal. La señal, ¿qué es? Es el desencadenante que da la señal al cerebro e inicia determinado comportamiento. O sea, siempre en cualquier hábito hay una señal, hay un disparador, hay algo que inicia esa conducta. Eso es lo primero. Lo segundo es el deseo. Y el deseo es esa fuerza motivacional que nos impulsa a actuar. Si no hubiera una motivación detrás de cualquier conducta, no actuaríamos. O sea, siempre actuamos porque hay algo que nos hace actuar, ¿no? O sea, ya sean los malos o los buenos hábitos, detrás de todo hábito siempre hay un deseo. Ese es el segundo paso de todo hábito. El tercer paso es la respuesta, que es el hábito en cuestión. Y como ya he comentado, el hábito o la respuesta puede ser tanto un pensamiento o una conducta. Y para acabar, el último paso es la recompensa. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano es funcional y todo lo que hacemos lo hacemos para obtener algo a cambio. Cuando tomamos conciencia de esto, nos vamos a dar cuenta que cualquier cosa que hagamos es para obtener algo a cambio. Así somos los humanos. Nos guste más o nos guste menos, siempre hacemos algo a cambio de algo. Y es esa recompensa que el cerebro necesita sentir, ¿no? Como que has logrado algo. ¿Qué sucede? Que cuando tomamos conciencia de los diferentes pasos de un hábito y los trabajamos independientemente, es mucho más sencillo crear o dejar un hábito. Y a lo largo de este directo os lo voy a ir explicando para que podáis crear más fácilmente un hábito o podáis dejar un hábito pues que queréis abandonar definitivamente. Bien, ¿y qué sucede? Pues que cuando queremos crear un hábito o dejar un hábito, siempre empezamos muy motivados, muy ilusionados, con muchas ganas y tenemos la motivación, digamos, a tope. Y eso está genial, porque la motivación deriva de motivo y motivo deriva de motivus, que deriva del latín y quiere decir movimiento. Por lo tanto, la motivación es movimiento. Quiere decir que cuando tú estás motivado, te estás moviendo, estás pasando a la acción. Yo siempre digo que la motivación es el motivo que te lleva a la acción. ¿Y qué sucede? Que cuando tú tienes la motivación muy alta, es más sencillo ejecutar eso que te has propuesto. Pero ¿qué sucede? Que como vivimos en un mundo dual, y todo es dual, es parte del juego de la vida, tú tienes la motivación aquí, pero tienes que lidiar con la frustración. Y la frustración viene cuando vienen los obstáculos, los impedimentos o pensamientos del tipo, va a ser muy difícil, no puedo lograrlo, qué pereza, no lo voy a conseguir. Todo eso son pensamientos que están relacionados con la frustración. Ahora, ¿por qué te explico todo esto? ¿Qué tiene que ver con los hábitos? Pues que si tú mentalmente, ¿vale? Tú mentalmente, aquí, ¿veis? Domina tu mente. Tú mentalmente estás predispuesto para aumentar tu motivación y ser más tolerante a la frustración, va a ser mucho más sencillo que lo intentes una y otra vez, porque es que cuando empezamos estamos súper motivados y a la que vamos encontrando obstáculos uno detrás de otro, va aumentando la frustración y va disminuyendo esa motivación. Y lo que tenemos que hacer mental y anímicamente es siempre aumentar mucho la motivación, que es movimiento, es el motivo que te lleva al movimiento, y aumentar la resistencia a esa frustración, o sea, no frustrarnos. Es completamente normal pues fracasar, fallar, no pasa nada, o sea, es más importante intentarlo y seguir tirando para adelante que simplemente pensar no lo he logrado, soy un fracasado, no pasa nada. Hay que ser tolerante a la frustración. ¿Y qué pasa? Que cuando tú tomas conciencia de esto es más sencillo también, ¿no?
Bueno, vamos a hacer un mini repaso. Todo hábito sigue el siguiente proceso. Señal. Es lo que dispara la conducta. 2. Deseo. Sin cierto nivel de deseo no actuaríamos. 3. Respuesta. Es el hábito en cuestión. Es aquello que ejecutamos. Y puede ser un pensamiento o una acción concreta. Y 4. Es la recompensa. Si no hubiera una recompensa, no lo haríamos. Los malos hábitos también los hacemos por la recompensa que hay detrás. El que fuma, fuma porque luego siente pues el placer de, yo qué sé, de la nicotina, ¿no? O sea, siempre hay una recompensa detrás, aunque a nivel consciente no nos demos cuenta. Bien, pues voy a explicaros en el directo de hoy, voy a hacer el ejemplo con 2 hábitos. Uno para crear un buen hábito y otro para dejar un mal hábito. Bien, vamos a poner el ejemplo de hacer ejercicio, eso que tanto cuesta. Siempre la gente empieza súper motivada, con muchas ganas y luego pincha. Bueno, no pasa nada. Si conocemos el proceso de un hábito es mucho más sencillo. Vamos a crear un buen hábito. Pues ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es la señal. Siempre un hábito es señal, deseo, respuesta y recompensa. Bien, pues para crear un hábito debemos potenciar todas y cada una de las partes y hacerlas visibles para que sea más sencillo ejecutar eso. Por ejemplo, la señal. Debemos hacerla obvia. ¿Qué quiere decir hacer obvia la señal? Pues por ejemplo, que los buenos hábitos o hacer ejercicio, escríbelo. Cuando tú lo escribes en un papel, lo estás haciendo obvio, le estás dando más energía, le estás dando más intención. Y aunque parezca que no sirve para nada, sí que sirve porque lo estás haciendo obvio, estás haciendo pues que sea más sencillo ejecutarlo más adelante. Vas a ver por qué. ¿Qué más puedes hacer para hacer obvia esa señal? Por ejemplo, yo lo que hago, yo no dependo del entorno, procuro que mis activadores de los hábitos no sean el entorno. Intento que el activador, por ejemplo, pueda ser el reloj. ¿Por qué? Porque si tú tienes que ir a hacer ejercicio y miras por la ventana y dices, hoy está lloviendo, me da mucha pereza, pues claro, te estás justificando y ya estás poniendo barreras. Pero en cambio, si tu señal es el reloj, que es lo que yo hago y lo que yo te recomiendo que hagas, pues tú sabes que a las 6 en punto toca ejercicio. Ahí estás haciendo obvio, estás haciendo que la señal sea más sencilla y le estás clarificando, ¿no? Esa señal. ¿Qué más puedes hacer para hacer obvia la señal? Pues lo que puedes hacer es enlazar hábitos. ¿Qué quiere decir enlazar hábitos? Pues por ejemplo, que cuando tú sales de trabajar, sabes que después de trabajar te toca ejercicio. Eso es enlazar un hábito. Tú sabes que cuando después de comer te toca descansar un poco. Eso es enlazar un hábito. Pues enlaza un hábito con ese hábito nuevo que quieres crear. Eso es enlazar hábitos. Por ejemplo, si tú sales de trabajar, luego toca ejercicio. Eso es enlazar un hábito. Y haces más obvio ese hábito, también lo facilitas. ¿Y qué más puedes hacer? Puedes diseñar tu ambiente, puedes crear un ambiente que te acompañe. Por ejemplo, esto lo veremos en siguientes pasos, pero puedes prepararte la ropa de ejercicio y dejarla a la vista. Estás preparando el ambiente, puedes dejar tus zapatillas de deporte en la puerta y va a ser más sencillo hacer ejercicio porque estás haciendo esa señal, ese disparador lo estás haciendo obvio. Así que ahí ya tienes diferentes puntos para hacer obvia esa señal. Y te digo, yo estoy poniendo el ejemplo de hacer ejercicio, pero puedes extrapolarlo a cualquier hábito. Vamos a repasar rápidamente qué puedes hacer para hacer más obvia esa señal. Escribe el nuevo hábito que quieres crear. Utiliza la hora como señal disparador. No estés pendiente del entorno, que la hora sea esa señal. Tercero, enlaza hábitos. Cuando finalices un hábito, enlázalo con ese nuevo hábito que quieres crear. Y luego facilita el ambiente, diseña tu ambiente ideal. Prepárate la ropa y ponla a la vista, ponte las zapatillas de ejercicio en la puerta. Eso es una señal, porque tú vas a ver las zapatillas de correr y vas a decir, toca hacer ejercicio. Otra señal, la alarma. Si tú te pones la alarma a las 6 en punto, ya sabes que esa hora es la hora que toca, es la señal. Vale, pues ahí tienes que hacer para crear un nuevo hábito. Crea esa señal y hazla obvia. Vamos con el segundo punto, que es el deseo.
¿Y qué tienes que hacer para aumentar ese deseo de crear un nuevo hábito? Pues lo que debes hacer es hacer atractivo ese deseo. Así tu motivación aumentará y será más sencillo ejecutarlo. Voy a darte diferentes tips para que puedas aumentar ese atractivo, ¿no? Bien, lo primero que puedes hacer es vincular dos acciones. ¿Qué quiere decir vincular dos acciones? Por ejemplo, si tú quieres hacer ejercicio y te cuesta mucho y quieres crear ese hábito, vincular dos acciones quiere decir que si tú tienes que ir al trabajo y siempre estás yendo en transporte público, pues aprovecha eso que tienes que hacer obligatoriamente para ir caminando, ya estás haciendo ejercicio. Eso quiere decir vincular hábitos y enlazar hábitos. O sea, estás haciendo atractivo el hecho de que tienes que ir a trabajar sí o sí, pues aprovecha ese momento para ir caminando. Ya estás haciendo ejercicio. ¿Qué más puedes hacer para hacerlo atractivo? Pues puedes ir a un ambiente que favorezca ese hábito. Por ejemplo, en vez de ir al bar continuamente, que no sé cuáles son tus hábitos, pero te pongo un de esto, ¿no? En vez de ir a algo que te dificulte ese hábito, ves al ambiente que te facilita empezar ese nuevo hábito. Por ejemplo, si quedas con tus amigos o vas a cualquier lado, pues ves a un parque viendo a la gente hacer ejercicio. Por ejemplo, yo tengo aquí un parque de calistenia, ¿no? ¿Qué sucede? Que cuando yo veo a la gente haciendo ejercicio, a mí también me dan ganas de hacerlo para ponerme en forma. O sea, estás aumentando el deseo. Estás viendo a las personas que están haciendo ejercicio y eso facilita que tú también lo hagas. Vamos con otro punto de cómo hacerlo más atractivo ese deseo, cómo tener más ganas de empezar un hábito. Pues crea tu propio ritual de motivación. Y esto es súper importante. Tú tienes que tener tu propio ritual de motivación. Porque al final, las personas que ejecutan sus hábitos y los llevan a término, por ejemplo, hacer ejercicio, que es el ejemplo que estoy poniendo, si tú consigues hacer ejercicio es porque tienes estrategias mentales determinadas, o sea, tienes un lenguaje interno determinado. Por ejemplo, antes de hacer este ejercicio, pues escucha la música que incrementa tu energía, escucha esa música que te motiva y enlázalo con eso de empezar el nuevo hábito. Es súper importante tener un ritual de motivación y es que ya te digo, puede ser tu manera de pensar, es que la manera de pensar, que aquí lo tengo, por eso yo le puse a la trilogía Domina tu mente, porque es que para mí la mentalidad lo es todo, o sea, la mentalidad hace que tú actúes de una determinada manera y si tú quieres crear un nuevo hábito, como el ejemplo que estoy poniendo de hacer ejercicio, motívate. ¿Y cómo te motivas? Pues haz algo previamente que aumente tu motivación y que sea más sencillo iniciar ese nuevo hábito. Vamos con el tercer punto, que es la respuesta, es el hábito en cuestión. ¿Y qué debemos hacer para que crear un hábito sea más fácil? Pues es muy sencillo, es hacerlo más fácil, es facilitar ese hábito. Y te voy a dar diferentes tips para que te ayuden. Por ejemplo, pues reduce el número de pasos para empezar ese hábito. Por ejemplo, lo que he comentado antes con la ropa, para que sea más sencillo empezar, prepara la ropa y tenla a la vista. Prepárate las zapatillas de correr o de ir al gimnasio y tenlas a la vista. Facilita los pasos, ponte el despertador para que suene y tu señal de disparador sea la hora. Eso es reducir el número de pasos, es hacerlo más fácil, o sea, no ponerte impedimentos, sino reducir ese número de pasos para que la resistencia sea menor. ¿Qué más puedes hacer? Prepara tu ambiente, está completamente relacionado con el punto que acabo de explicar. Ten la ropa de hacer ejercicio a la vista. Ponte la alarma a la hora que tú quieras, eso va a ser tu señal para iniciar el hábito. Crea tu rutina de motivación. Pero bueno, ahora estamos para hacerlo sencillo, ¿no? Prepara tu ambiente. Si el ambiente lo tienes a la vista, estás reduciendo los pasos y lo estás haciendo más sencillo. De eso va el tercer punto, ¿no? O sea, hacerlo sencillo. Si quieres crear un hábito, hazlo fácil, hazlo sencillo. ¿Y qué más puedes hacer? Domina el momento decisivo. Por ejemplo, ese es el momento clave, el momento que sabes que es el momento que dices o lo ejecuto o no lo ejecuto. Ese momento tienes que dominarlo. Por ejemplo, si tú sabes que, yo estoy poniendo el ejemplo de las 6, ¿no? A las 6 en punto, suena el despertador, tienes que iniciar ese hábito. Ahora lo hago, es que no tengo otra opción. Eso es parte del ritual de motivación, es parte de la motivación. Si tú te has propuesto eso, no tengas otras opciones. Entonces lo vas a ejecutar mucho más sencillo. Es el momento decisivo que siempre decimos, ¿lo hago o no lo hago? Es ¡pum! Y cuando ya tienes el momentum y ya lo ejecutas, luego te sientes genial porque ya lo has ejecutado. ¿Qué más? Utiliza
Para hacerlo sencillo, utiliza la regla de los 2 minutos. ¿En qué trata esta regla? Esto está basado también con el método Kaizen que explico aquí en el segundo libro de la trilogía Domina tu mente, que los tenéis en Amazon, echarles un vistazo. Toda la gente me dice que le está encantando la trilogía y hoy estamos hablando más concretamente de Domina tus hábitos. Bien, utiliza la regla de los 2 minutos. ¿Qué quiere decir la regla de los 2 minutos? Pues quiere decir que cuando tú quieres crear un nuevo hábito, como por ejemplo el ejercicio, hazlo 2 minutos. ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo romper esa resistencia, es mucho más sencillo iniciar. Y aunque parezca ridículo, no tiene nada de ridículo. Porque si tú durante cada día, 7 días a la semana, haces ejercicio 2 minutos al día, es que eso no requiere ninguna fuerza de voluntad. O sea, 10 minutos de ejercicio pueden ser ponerte las zapatillas, bajar abajo de tu casa o bajar a la calle y volver a subir. Eso ya estás iniciando el hábito, estás creando el momento, le estás dando más energía. La regla de los 2 minutos. Empieza poco a poco. Y cuando lleves una semana vas a decir, pero si esto es ridículo, y vas a pasar a 5 minutos. Y cuando pasen 2 semanas vas a decir, esto es muy fácil y querrás más. Yo esto lo apliqué cuando empecé a leer, inicié esta técnica tan poderosa, la técnica de los 2 minutos. Empecé leyendo únicamente 2 páginas. ¿Por qué? Porque 2 páginas es súper sencillo. O sea, tú puedes leer 2 páginas en 5 minutos que te vas al lavabo o que haces cualquier cosa en vez de estar haciendo pues así con el móvil y mirando historias, 2 minutos para crear ese nuevo hábito. Súper importante. Elimina resistencias. Y luego, ¿qué más puedes hacer para hacer sencillo un hábito? Debes automatizarlo. ¿Y qué quiere decir automatizarlo? Pues que al final un hábito se vuelve un hábito cuando lo haces ya sin pensar en ello. Es cuando ya repites esa conducta continuamente sin ningún tipo de resistencia. Entonces, si tú, por ejemplo, lo automatizas, quiere decir, te preparas la ropa, te pones la alarma a la hora que toca, 5 minutos antes de la hora de ir al gimnasio inicias tu rutina de motivación, te pones tu música que te hace entrar en ese estado que te apetezca hacer eso. Todo eso es automatizar procesos. ¿Para qué? Para reducir procesos y que sea mucho más sencillo ejecutar. Y vamos a ver algún tip para la recompensa, que es el último paso de cualquier hábito. Pues vamos a ver qué podemos hacer para que sintamos mayor recompensa cuando queremos crear un hábito. ¿Qué tienes que hacer con la recompensa? Pues tienes que hacerlo satisfactorio, tienes que pensar que es satisfactorio, entonces será mucho más sencillo ejecutar ese nuevo hábito. Por ejemplo, cuando finalices el hábito, estamos hablando de crear el hábito de hacer ejercicio, ¿no? Pues felicítate mentalmente. Si inicias con la técnica de los 2 minutos y haces ejercicio 2 minutos para empezar, felicítate. Es muy importante el diálogo interno. Hay que hacerlo satisfactorio. Eso quiere decir, pues que te sientas recompensado. No decir he hecho muy poco, no. Porque si dices que has hecho muy poco, estás como echándote piedras encima, no. Debes ensalzar que lo has hecho bien. Debes ensalzar la cultura del éxito, porque el éxito atrae más éxito. Entonces, cuando tú finalices y hagas ejercicio, aunque sean 2 minutos cuando empieces, di, genial, estoy por el buen camino, estoy teniendo la actitud necesaria. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo satisfactorio y cuando lo haces satisfactorio te empiezas a sentir mejor. El diálogo interno es súper importante. Recordar, tenéis que incrementar vuestra motivación y reducir vuestra frustración, porque siempre empezamos súper motivado, con muchas ganas y está genial, pero hay que ser tolerante al fracaso. Pues ahí ya he explicado cómo crear un nuevo hábito, tenéis un montón de tips súper útiles. Si queréis ir un paso más allá, tenéis la trilogía en Amazon, me buscáis por Sergio Goula Fernández y tenéis los libros allí que os ayudarán a ir un paso más allá, ¿no? Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo, cómo dejar un mal hábito. Siempre queremos dejar hábitos y siempre queremos crear hábitos. ¿Por qué? Porque los hábitos son lo que nos llevan los resultados, es lo que crea nuestra vida. O sea, nuestra mentalidad va a hacer que ejecutemos acciones determinadas y va a hacer que tengamos la vida que tengamos. Pues voy a ir a por el hábito este que va a ser, voy a poner el ejemplo con dejar de fumar.
cómo dejar de fumar. Yo no sé de alguno de los que estáis aquí, estáis intentando dejar de fumar, pero bueno, si sois alguno de ellos, pues mira, vais a tener más tips para poder dejar de fumar. Bien, ¿qué hay que hacer para dejar de fumar? Otra vez, todo hábito siempre sigue el mismo proceso: señal, deseo, respuesta y recompensa. Pues hay que hacer lo mismo que cuando quieres crear un hábito, pero al revés. Por ejemplo, la señal, ese disparador, eso que inicia el hábito. Bien, pues entonces, ¿qué hay que hacer para dejar un hábito? Lo que hay que hacer es hacerlo invisible. ¿Por qué? Porque si tú te lo quitas de la vista es más difícil ejecutarlo. Por ejemplo, con dejar de fumar, que es el ejemplo que he elegido para hacer, ¿no? Si tú reduces la exposición al paquete de tabaco, pues ya estás reduciendo esas ganas de fumar. Es que con la comida sucede lo mismo. Si tú tienes pues la comida a la vista, aquello que te produce tanta tentación, y lo eliminas de la vista, eso es un paso para dificultarlo. Así que la señal debes hacerla invisible. Eso que inicia la conducta, que desaparezca de tu vista, y va a ser mucho más fácil dejar cualquier hábito. Como ya te he dicho, con el tabaco, quítalo de tu vista. ¿Qué más puedes hacer? Esto no lo he explicado con el de crear un hábito, pero para dejar de fumar también es muy útil. Y es detectar el disparador. Porque la señal, como ya os he explicado, es eso que inicia la conducta, eso que inicia el hábito. Y si tú eres consciente del momento exacto en que inicias la conducta, también va a ser mucho más sencillo poder modificar esos hábitos. Por ejemplo, puede ser que te den ganas de fumar justo cuando te tomas un café, ¿no? Después del café, el cigarrito. ¿Qué sucede? Que si tú ya estás detectando que el disparador es el café, pues quítate el café. O en vez de tomarte un té, pues te tomas una infusión. Me lo estoy inventando. La cuestión es que detectes esa señal que inicia la conducta, que es fumarte el cigarro, y la cambies, y así será mucho más fácil pues no ejecutar ese mal hábito, ¿no? Ahí ya tienes el primer tip y el más importante de la señal: hazlo invisible. Detecta el momento exacto en que tienes ganas de ejecutar ese hábito. Bien, vamos con el deseo. ¿Qué debemos hacer para dejar un hábito? En este caso, con el ejemplo que estoy poniendo de dejar de fumar, ¿no? Pues debes hacerlo poco atractivo. Por ejemplo, coge una libreta y apunta todos los beneficios que tiene fumar. ¿Por qué? Porque cuando tú apuntes todos los beneficios en una libreta, vas a ver que de beneficios no tiene muchos. Y aunque tenga muchos, también vas a tomar conciencia y eso te va a ayudar. Al final, siempre que tomamos conciencia, nos ayuda a dejar un hábito o a crear un nuevo hábito. Así que hazlo poco atractivo. Pon los beneficios de ese mal hábito que estás haciendo. Vas a tomar conciencia y va a ser mucho más sencillo. Quizá no ahora, pero más adelante dejar ese mal hábito. ¿Y qué más puedes hacerte? A mí me encanta. Para hacerlo poco atractivo, replantéate tu mentalidad. Porque cuando alguien fuma dice: ¡ay, qué placer! ¡Ay, cómo me gusta! ¡Ay, el momento de relajación! Pues cambia tu diálogo interno y piensa: esto es repugnante. Porque si tú continuamente, eso es cambiar tus estrategias mentales, ¿vale? Yo estoy ahora formándome en programación lingüística, que me encanta porque tiene que ver todo con la mente, ¿no? Y a mí me apasiona. Bien, entonces, replantéate tu mentalidad. En vez de decir mentalmente qué placer, no, di es asqueroso, me repugna, y entonces también te producirá rechazo. Si tú quieres dejar un hábito, cambia tu diálogo interno. Ahí tienes qué hacer con el deseo. Hazlo poco atractivo. Relaciona eso que te produce deseo y sácalo de tu mente. Va a ser más sencillo que dejes ese hábito. Vamos con la respuesta. ¿Cómo dejar un hábito? O en este caso con el ejemplo de fumar. ¿Qué tienes que hacer con la respuesta? Pues tienes que hacerlo difícil, tienes que poner obstáculos. Al igual que cuando quieres crear un hábito, tienes que hacerlo muy sencillo y reducir el número de pasos. Cuando quieres dejar un hábito, lo que tienes que hacer es hacerlo muy difícil. Por ejemplo, hacerlo difícil con el tabaco sería: déjate el paquete en el coche. ¿Por qué? Porque si tienes que fumarte el cigarro cuando te entran las ganas, ya tienes que ponerte las zapatillas, coger las llaves, bajar a la calle, salir a buscar el coche, entrar en el coche y coger el cigarro. Estás poniendo muchos más pasos y eso dificulta. Es como, por ejemplo, si tú tienes el paquete, ahora
Otro ejemplo, ¿no? En el coche y hay una tormenta perfecta que tienes 2 metros de nieve y te apetece fumar, pues claro, vas a dificultar ese hábito porque estás poniendo más impedimentos. Ahí tienes otro tip muy útil, hazlo difícil. En vez de tener el paquete ahí a la vista, como ya te he explicado, se lo das a un familiar, quedas con él y dices, escóndemelo, y ya tendrás que hablar con él, pedírselo, ya son más pasos. Y luego con la recompensa, ¿qué puedes hacer para dejar el hábito de fumar? Pues debes hacerlo insatisfactorio. Debes hacer que no te produzca placer. Por ejemplo, busca un cómplice y fuma con esa persona que tanto amas y siempre te estás escondiendo. O sea, debes hacerlo insatisfactorio. Tú imagínate, vas con esa persona que tanto amas y siempre te estás escondiendo. Pues siempre quedas con esa persona, si ya sabe que fumas, le dices, vamos a fumar juntos. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer insatisfactorio, no te va a producir placer. Entonces estás poniendo más trabas al hecho de fumar. Y esa estrategia también te va a ayudar mucho. O sea, una persona que tiene hijos, probablemente pues le cueste mucho más fumar al lado de sus hijos, porque no quiere que los hijos repitan esa conducta. Pues si tú quedas con una persona, ahora te he puesto el ejemplo de los hijos, pero tu pareja o tu madre o alguien que haya superado un cáncer o lo que sea, quedas con esa persona que tanto te importa y que te escondes de fumar para hacerlo insatisfactorio. Se trata de hacerlo cero placentero. Pues ya hemos visto estrategias concretas y muchos tips para crear un nuevo hábito y dejar un nuevo hábito. Debéis cambiar vuestra forma de pensar, debéis incrementar vuestra motivación. ¿Cuál es el motivo que os lleva a actuar para crear ese nuevo hábito? Y debéis ser más tolerantes a la frustración. Cuando vengan obstáculos, impedimentos, es normal. A mayor tolerancia al fracaso y a la frustración, mayor probabilidad de éxito. ¿Qué más? Cosas que explico aquí en este libro que está gustando tanto. Disciplina. No he hablado de la disciplina, quiero hacer una pincelada muy rápido. La disciplina, hay gente que yo hablo de la disciplina y me dice, es que no me gusta la disciplina. Cambia tu paradigma, cambia tu forma de pensar. Yo aquí lo explico, o sea, la disciplina tiene que ser tu amiga. Tienes que ser tu amiga. ¿Por qué? Porque cuando tú te identificas con alguien disciplinado, la disciplina no es más que hacer lo que sabes que tienes que hacer en el momento que sabes que tienes que hacer y lo haces y punto, porque eres disciplinado. Por eso es tan importante ir poniendo en tu mente nuevas terminologías y si tú te identificas como alguien disciplinado, también va a ser mucho más sencillo crear o dejar un hábito. Así que cambia tus representaciones mentales, cambia tu forma de pensar e identifícate como alguien disciplinado. La disciplina es el paso previo muchas veces a la acción, porque cuando viene la pereza, la disciplina es superior a esa pereza, lo vas a ejecutar y va a ser mucho más sencillo. Otro punto que explico aquí en el libro este que me encanta, que esto también es parte de la mentalidad, ¿no? Y es aprender a ponerse incómodo. ¿Qué significa ponerse incómodo? Para crecer, para prosperar, para crear nuevos hábitos o dejar un hábito. Gracias, Noé. Ahora te lo cuento. Para conseguir el libro en Amazon lo tienes. En Amazon pones Sergio Oula Fernández y lo encuentras allí. Bien, estaba hablando de ponerse incómodo. Hay que ponerse incómodo, hay que salir de la zona de confort, porque si tú quieres crear un hábito o dejar un hábito, quiere decir ponerse incómodo es salir de tu zona de confort, es que es tan sencillo como es, o sea, si tú estás saliendo de tu zona de confort, estás en tu zona de crecimiento, y en tu zona de crecimiento es cuando estás prosperando, estás evolucionando, y la felicidad está completamente relacionada con el crecimiento. Cuando tú creces, te sientes feliz, te sientes autorrealizado. Si tú continuamente creces, va a ser cuando te sientas realizado. Es igual los millones que tengas en el banco, la casa de tus sueños, los diplomas, los títulos, crecimiento. Son herramientas intrínsecas, son herramientas que tienes en tu interior que te ayudan a sentirte bien. Por lo tanto, mentalidad de crecimiento, ponte incómodo, adquiere una mentalidad de disciplinado y vas a ver cómo es mucho más fácil ejecutar esas tareas que te cuesta ejecutar o dejar esos hábitos. Voy a hablar otra cosa que también me encanta y también la explico aquí y es la fuerza de voluntad. Otra vez, mindset, mentalidad, súper importante. La mentalidad lo es todo. ¿Por qué? ¿Y por qué hablo de la fuerza de voluntad? Porque, por ejemplo, si tú aprendes a retrasar la gratificación inmediata, o sea, estamos programados para la inmediatez, queremos todo para allá, o sea, estamos en los tiempos
tan rápidos y tan vertiginosos que a veces nos cuesta retrasar esa gratificación inmediata. Pero si tú tienes fuerza de voluntad y otra vez la pones en tu mente, se trata de cambiar tu diálogo interno, se trata de pensar que tienes fuerza de voluntad, que eres disciplinado, que te encanta salir de tu zona de confort, que te encanta ejecutar esos hábitos que te gustan. ¿Para qué? Para que sea más sencillo. ¿Qué sucede con retrasar la gratificación inmediata? Que cuando tú la retrasas, estás aumentando tu autoestima, estás ensalzando tu fuerza interior y es muy importante. Y retrasar la gratificación inmediata simplemente quiere decir, por ejemplo, en vez de comerte el postre, pues dices, ahora no, me lo voy a comer luego. Eso estás aumentando tu fuerza de voluntad. Se trata de hacerlo sencillo. Se trata siempre de empezar poco a poco y ser constante, ser disciplinado y así irás aumentando tu fuerza de voluntad y tu autoestima. Tenéis la trilogía, si os ha gustado este directo, bueno, yo lo he disfrutado bastante, la verdad. Tenéis la trilogía completa, Domina tu mente, Domina tus hábitos y Domina tu subconsciente. La tenéis en Amazon. Buscarme por Sergio Goula Fernández y podéis adquirir cualquiera de estos 3 libros o la trilogía completa, ¿no? Si queréis, he lanzado una consultoría individual 1 a 1 para ayudaros a mejorar vuestros hábitos. Todo esto que os he explicado os puedo ayudar a hacerlo personal e individualmente y crear un plan personalizado. Pues nada, tomar acción es más sencillo de lo que creéis y cuando tenéis acompañamiento es mucho más sencillo. Yo me he dado cuenta que cuando vas de la mano de un mentor, de un consultor, que es lo que estoy haciendo yo ahora, es mucho más sencillo. Siempre queremos ir a lo gratis, a lo fácil, a lo rápido. No, hay que ir a lo efectivo y a lo que da el resultado que quieres conseguir. Así que sin más, muchas gracias por estar ahí. Si os ha gustado, sigo subiendo mucho contenido de valor en mis redes sociales porque la mentalidad lo es todo, es lo más importante y va a hacer que consigáis vuestros sueños antes de que creáis. Sin más, nos vemos en el próximo directo. Tenéis contenido en mis redes sociales. Trilogía Domina tu mente en Amazon y la consultoría individual personalizada de cómo dominar tus hábitos en mi perfil. Echarle un vistazo. Nos vemos en el siguiente directo. Que paséis un buen día. Adiós. Trilogía Domina tu mente. Ya disponible en Amazon.